Muy buenos días tengan todos ustedes, es un gusto verles nuevamente. Vamos a empezar este estudio de la palabra de Dios. Quisiera que me acompañaran al libro de Tito, Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos una vez más por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre. Padre, yo te ruego en esta mañana que tu Espíritu Santo venga a hacer viva tu palabra. Te ruego también, Padre, que me ayudes a exponer tu palabra con denuedo, con claridad, Señor. Que abras nuestro entendimiento, Padre, para poder comprender todo lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Ayúdanos, por favor, Señor. Te ruego que ninguno de nosotros salgamos de aquí como venimos, que salgamos bendecidos con tu palabra, Señor, porque realmente lo que nos da vida es tu Espíritu y tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el libro de Tito nos enseña verdades acerca del Evangelio que son muy importantes que nosotros entendamos, comprendamos, vivamos. Y lo primero que nos enseña el libro de Tito es acerca de la salvación. Y nos dice que la salvación es por gracia. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. También nos dice que Dios detesta la impiedad y los deseos mundanos. Nos habla de la vida que a Dios le agrada. Y dice también que Él ha purificado para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Primero que nada vamos a ver la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación. Y déjame decirte que esto es muy importante entenderlo en tu vida espiritual, en nuestra vida espiritual, porque es lo que nos mantiene unidos a Cristo. Un barco, cuando quiere estar en un lugar seguro para que no lo muevan las olas, lo que hace el barco es bajar su ancla. Y esa ancla se entierra, ¿sí?, en el fondo del mar para que ese barco no sea movido por las olas, sino que esté ahí y no se mueva. Así es lo que empieza hablando el apóstol Pablo con Tito, diciéndole que la salvación se ha manifestado a todos los hombres para la salvación. La salvación, el perdón de tus pecados, es algo que no está en tema de discusión en este versículo. La salvación llega cuando Jesús perdona tus pecados. Ahí se manifiesta la salvación de Dios al hombre. Cuando tú te arrepientes, confiesas, ¿sí?, y eres perdonado de tus pecados. Esa es la salvación. Y el apóstol Pablo le dice que la salvación se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios, se ha manifestado para salvación a los hombres. Él pone ese fundamento. Y es muy importante entender ese fundamento para poder seguir comprendiendo lo que el apóstol Pablo le dice a Tito. ¿Sí? La salvación
primero que nada dice que se ha manifestado. Y cuando dice se ha manifestado, quiere decir que en algún tiempo estuvo escondido. Cuando algo se manifiesta es porque quiere decir que algún tiempo estuvo escondido. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. El encubrir, cuando está algo escondido, quiere decir que no se ha manifestado. Pero en este tiempo, el apóstol Pablo está diciendo que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, ¿sí? Para salvarlos. Se ha manifestado. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 26 y 27, nos habla precisamente de que estuvo escondido ese misterio de la piedad, como dice la Escritura. Colosenses, capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? Este misterio había estado oculto, dice el apóstol Pablo, desde los siglos y las edades, pero ahora se ha manifestado, dice el apóstol Pablo, ¿sí? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Sabemos que tú y yo somos gentiles porque no somos judíos, ¿sí? Se ha manifestado, dice la Escritura, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los gentiles, se está diciendo, ¿sí? Tú y yo somos gentiles, y eso que estuvo oculto, que estuvo escondido, se ha manifestado. ¿Cuándo se manifestó? Cuando vino Jesús a este mundo. Amén. Bien. Dice la Escritura también que la gracia de Dios es lo que Él ha hecho y está haciendo para procurar la salvación del hombre. Segunda de Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Sí? Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, dice Timoteo, primer capítulo de Timoteo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. La Biblia es clara en hablar acerca de la salvación, que la salvación es por gracia, que la salvación es un regalo que Dios nos da, que le da al pecador que se arrepiente. ¿Sí? Bien. Es importante entender esto y sellarlo bien, porque como te decía, es el ancla del cristiano. En la vida cristiana estas verdades tienen que estar fundadas, cimentadas, ¿sí? En tu corazón, en tu mente, entender que Cristo ya murió por tus pecados y que tú has sido perdonado si en verdad te has arrepentido y has sido lavado de tus pecados. Esa es la salvación. Primera de Timoteo, capítulo 2, 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya hablando acerca de la salvación del hombre. Vamos a ver Tito capítulo 3 y 4, porque también nos habla acerca de esa salvación que es por gracia. Tito capítulo 3, versículos 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó,
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Nuevamente aquí en el libro de Tito nos habla acerca de la salvación que es por gracia y no por obras. ¿Sí? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es clara la Escritura acerca de la salvación, que la salvación es un regalo que Dios da al pecador. La gracia de Dios es que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Nadie le quitó la vida a Jesús, sino que Él la dio voluntariamente. ¿Sí? El hombre no podía y no puede proveer o efectuar su propia salvación. No puede salvarse solo. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su compasión. ¿Cuántos creen esto? Bien. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Hechos acerca de la salvación, porque es un libro que nos habla de un hombre que era piadoso y temeroso de Dios. Mas, sin embargo, tuvo que recibir el Evangelio y tuvo que recibir a Jesús en su vida como su Salvador para poder ser lleno del Espíritu Santo. Hechos 10, capítulo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Fíjense cómo era este hombre: piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre, dice la Escritura. Alguno de nosotros, antes de llegar a los pies de Cristo, antes de ser perdonados nuestros pecados, podríamos decir que llevamos esta vida piadosa, temerosos de Dios, con toda su casa, que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Sí? Este hombre era romano, este hombre era gentil. ¿Sí? Y obviamente él había creído, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, y trataba de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Mas sin embargo, vamos a ver más adelante que tiene que ir al apóstol Pedro a predicarle el Evangelio para que él pudiera ser salvo. La Biblia dice, si tú lees más adelante la historia, dice que el apóstol Pedro estaba en casa de Simón el curtidor y que estaba orando y que tuvo una visión donde bajaban animales para que él comiera. Los judíos no podían comer de esos animales y él se espanta y le dice: Dios, yo nunca he comido cosa inmunda, nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. Y le dijo Dios: no digas así, porque lo que yo limpio no es inmundo. ¿Sí? Y dice la Biblia que él comió. ¿Sí? Y dice también la Biblia, aquí en estos pasajes, que Cornelio se le aparece un ángel. Tuvo un sueño donde se le aparecía un ángel y le decía que mandara a llamar a Pedro. ¿Sí? Que él le iba a decir lo que tenía que hacer. ¿Este hombre era salvo por lo que hacía? Les pregunto. No era salvo. ¿Sí? La Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él, a él escucha. Este hombre, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo, dice la Biblia. Pero no se le había predicado el Evangelio. No se le había predicado a Jesús. ¿Sí? Y Dios en su misericordia envía al apóstol Pedro para que le predique el Evangelio a Cornelio y para que pueda ser salvo él y su casa. Hechos 10:34. El apóstol Pedro predicándole ya en la casa de Cornelio, predicándoles el Evangelio. Dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. O sea, eran personas que estaban apegadas a las cosas de Dios, que tenían conocimiento de lo que Dios estaba haciendo. Dice, cómo Dios ungió, aquí ya le estaba predicando el evangelio a Cornelio, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, dice. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Le está predicando el evangelio? ¿Verdad que sí? Y nos mandó, dice el apóstol Pedro, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dice, de este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Tenía que ser perdonado de sus pecados Cornelio, ¿sí o no? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sí? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Era necesario que a Cornelio se le predicara el evangelio y se le hablara de Jesús como su Salvador. ¿Sí? Era necesario. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no es por nuestras obras, ¿sí? No son por las obras de nuestra justicia, ¿sí? Sino por su misericordia. En eso radica la salvación, ¿sí? En eso radica la salvación del hombre, en la misericordia y en la compasión de Jesús, en su muerte, en su sacrificio por nosotros, por los pecadores, ¿sí? Ahora bien, nada más como para que nos ayude a entender también la situación del bautismo del Espíritu Santo, que es el tema que quiero, no exactamente el bautismo, pero sí quiero hablar la próxima semana del Espíritu Santo. Entonces quiero leerles esto para que ya vayan entendiendo cómo obra el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Dice, y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, Dios derramando su Espíritu Santo ya sobre los gentiles. Cornelio era romano, no era judío, era romano y era gentil como tú y como yo, ¿sí? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? La pregunta que te hago es la siguiente. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo? ¿Después de que se bautizaron en agua o antes de que fueron bautizados en agua? Léelo bien, lo que dice el apóstol Pedro. ¿Puede acaso alguno impedir el agua? Ahí está hablando del bautismo de agua. Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Habían sido sellados con el Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua, ¿sí? Bueno, ese era un mero comentario. La próxima semana vamos a tocar ese tema, pero vamos a seguir con la gracia. La Biblia dice, ¿sí?, que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y que la justicia es por medio de la fe en Jesucristo, quien murió por nosotros. Romanos
capítulo 2, versículos 21, 22 y 23. Es capítulo 3, perdón. 21, 22 y 23 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Hablando que la salvación es por fe, por medio de la fe. La justicia es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la Biblia también habla en otros pasajes, ¿verdad? Que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, que éramos pecadores perdidos sin Dios y sin esperanza, ¿sí? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. También dice que Dios vino a reconciliar por medio de la cruz, ¿sí?, a los hombres, que Cristo abolió en su carne las enemistades, ¿sí?, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y cuando dice ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, se refiere a circuncisión, a leyes ceremoniales, ¿sí?, que hacían los judíos. Es triste ver, ¿sí?, que haya todavía ignorancia, en el sentido de que, por ejemplo, aquí en Veracruz hay iglesias israelitas, en donde van mexicanos, o sea, veracruzanos como tú y como yo, a creerse judíos, ¿sí? Iglesias hebreas. Eso es triste, no se le puede decir de otra forma. Imagínatelos haciendo la fiesta de las primicias y hacen todos los rituales que hacen los judíos. Es triste, o sea, para empezar, nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Y Cristo vino a abolir todo eso. Los judíos y sobre todo los ortodoxos solamente creen en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento. Ellos no creen en el Nuevo Testamento, ¿sí? Su vida la basan en el Antiguo Testamento. Entonces, es inaudito que alguien, es más, ni siquiera cómo va a poder alcanzar la salvación, va a estar como Cornelio, ¿sí? Queriendo a llevar una vida de piadoso, una vida temerosa, una vida de todo, pero sin recibir a su Salvador, que es Jesús, ¿sí? La salvación es por gracia, es un regalo, ¿sí? Es un regalo que Dios nos da al pecador, ¿sí? Que se arrepiente, obviamente. Arrepentidos y creen en el Evangelio, dijo Jesús. Tiene un proceso, no quiero decirle proceso, pero el arrepentimiento es necesario en la vida del hombre para poder alcanzar la salvación. Y creer en el Evangelio, sobre todo, ¿sí? Y creer en la palabra de que Jesús dijo, que Jesús vino a traer a este mundo. Bien, esa es la salvación, y quise enfatizar, porque en base a la salvación es como nosotros podemos empezar a tener cierta responsabilidad en lo que el apóstol Pablo le dice a Tito, ¿sí? ¿Cuántos aquí creen que Dios haya perdonado sus pecados? ¿Sí? Entonces tenemos un deber. Si ya nos sentimos perdonados de nuestros pecados, ¿sí?, si ya entendimos que Cristo murió por nosotros, el apóstol Pablo le dice a Tito, ¿sí?, en el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Entonces, ahí él empieza poniendo el fundamento. Jesús es el Salvador. La salvación es por gracia. Si tú ya fuiste perdonado de tus pecados, tú eres salvo. ¿Sí? Porque alcanzaste el perdón de Dios, el perdón de tus pecados. ¿Sí? Y dice la Biblia que el Espíritu da testimonio. Ahora, ¿cómo se va a evidenciar esa salvación? En base a tu obediencia. ¿Sí? Tú no pudiste ser salvo si tú no creíste en el Evangelio. Tienes forzosamente que creer en el Evangelio. Tú no puedes ser salvo y seguir queriendo llevar tu vida como tú quieres, porque entonces no hay evidencia de tu salvación. La salvación llega en medio a una obediencia. Tú te arrepentiste y creíste en el Evangelio. Creíste
en la palabra de Dios y creíste que es verdad todo lo que viene en la palabra de Dios y que por lo cual tú tienes que obedecerla. Amén. Bien, palabra enseñar. ¿Qué significa la palabra enseñar? El apóstol dice, enseñando que renunciemos a toda impiedad y a todos los deseos mundanos. Enseñar significa instruir, adoctrinar con reglas o preceptos, ¿sí? Formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que enseñan a alguien, ¿sí? Instruir, adoctrinar, ¿sí? Es necesario, ¿sí?, que se enseñe a los cristianos, ¿sí?, lo que Dios demanda para ellos. Y es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Tito, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿sí? Ahora, ¿qué significa renunciar? Renunciar significa abandonar voluntariamente una cosa, desistir de hacer lo que se proyectaba o deseaba hacer, ¿sí? Eso es lo que significa renunciar, abandonar voluntariamente una cosa. Y el apóstol dice, enseñándonos que renunciando, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, enseñándolos que renunciando. Entonces, ahí entra una parte en donde hay dos corrientes teológicas. Unos que piensan que la salvación ya se manifestó al hombre y por lo cual el salvo siempre va a ser salvo, ¿sí? Y que haga lo que haga ese hombre siempre va a ser salvo. Y hay otra corriente que dice que la salvación se evidencia en base a la obediencia, ¿sí? Aún el salvo también lo piensa así, pero da ciertas, de repente, sobre todo la corriente que hay en el mundo evangélico, es de que el salvo, por ser salvo, siempre se va, como Dios ya murió por él, puede, aunque lleve su vida como él quiere, ¿sí?, él sigue siendo salvo. Bien, esas son las corrientes teológicas que hay. Tú considera cuál es la que dice la Biblia. La impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios. Esa es la impiedad, ¿sí? Una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios. Dios detesta la impiedad. Proverbios capítulo 12, versículo 13 dice: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Proverbios, vamos a ver otro, Proverbios 13:6, capítulo 13, versículo 6. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. ¿Sí? Hablando acerca de vivir impíamente, ¿sí? Hablando en impiedad, ¿sí? Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿sí? Hablando de la impiedad, ¿sí? Dios detesta la impiedad. Dios la detesta. La Biblia dice que éramos hijos de ira y que ahora somos hijos de Dios. Esto es lo primero que tenemos que entender, que Dios detesta la impiedad, ¿sí? Que Él ya no va a estar de acuerdo en que nosotros llevemos una vida de pecado. Ya no, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Mas, sin embargo, muchas veces al hombre o al cristiano aún se le hace muy fácil cometer impiedad, ¿sí? Es verdad que la salvación es por gracia, ¿sí? Que es un regalo, pero Dios nos demanda una vida de obediencia, ¿sí? Una vida en donde no hay impiedad y en donde no hay deseos mundanos. ¿Qué son los deseos mundanos? Bien, deseo. ¿Qué es la palabra deseo? Se dice del deseo el anhelo de saciar un gusto. Ese es un deseo, ¿sí? El deseo de anhelar, se dice del anhelo de saciar un gusto. O sea, yo quiero algo, lo deseo, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero salir el fin de semana que viene, yo quiero irme de vacaciones. Yo deseo irme de vacaciones, ¿sí? Deseo irme, es un deseo, ¿sí? ¿Se puede hacer o no se puede hacer?
¿sí? A lo mejor si me organizo en mi trabajo, a lo mejor si tengo dinero ahorrado, me pueda ir de vacaciones. Pero a lo mejor no pueda, ¿sí? Porque tengo que trabajar o porque no tengo recursos económicos para irme. Entonces, ese deseo se puede o no se puede cumplir, obviamente. Ese es un deseo, un anhelo, ¿sí? En la vida del cristiano hay deseos, ¿sí? Y todavía puede haber deseos mundanos, ¿sí? Por supuesto que sí. Mas, sin embargo, la Biblia dice que no andemos conforme a esos deseos. Que no andemos conforme a los deseos de la carne, ¿sí? Aquí también, igualmente, ¿sí? La Biblia nos enseña que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿sí? Cuando el cristiano es perdonado de sus pecados, ¿sí? El cristiano, ¿sí?, recupera su libre albedrío. Cuando tú estás en el pecado, la Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿sí? Tú no tienes el poder para vencer ese pecado. El único que tiene ese poder para vencer el pecado es Jesucristo, ¿sí? Pero después de que has sido lavado, regenerado, ¿sí?, tú tienes tu libre albedrío, ¿sí?, en donde tú vas a decidir qué deseos quieres cumplir y qué deseos no, ¿sí? Hay deseos de la carne y hay deseos del espíritu, y los dos se oponen contra sí, dice la Biblia. Entonces tú vas a decir qué deseos quieres cumplir, los deseos de la carne o los deseos del espíritu, ¿sí? Bien. Dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? La Biblia nos habla de un viejo hombre que tiene deseos todavía de querer haciendo lo que antes hacía, pero dice deseos engañosos. O sea, el apóstol Pablo dice, ya entendiste que esos deseos no te van a llevar a nada bueno. Son deseos engañosos, son para destruirte, son para destruir tu alma, son para perderte, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí?, que nos despojemos de ese viejo hombre, ¿sí?, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, ¿sí? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Bien, todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo de la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por eso dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La verdad, ver el ejemplo de Cornelio, ¿sí?, queriendo agradar a Dios, es un muy bonito ejemplo, pero desafortunadamente ni tú, o no sé, al menos yo, no vivía una vida como Cornelio, ¿sí? ¿Cuántos de aquí llevaban una vida como Cornelio? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí realmente eran temerosos de Dios? ¿Sí? ¿Eran piadosos? ¿Sí? ¿Cuántos? Realmente nosotros no éramos así, ¿sí? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿sí? Esa es la realidad, ¿sí? Mas, sin embargo, dice la Biblia en Gálatas que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. El libro de Colosenses también nos habla acerca de todo lo que tenemos que despojarnos, ¿sí? Tenemos que hacer morir lo terrenal, dice Colosenses, ¿sí? Es muy importante entender esta parte, porque es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? La salvación, como yo te decía al principio, ¿sí?, y lo pone como fundamento, ¿sí?, el apóstol Pablo,
la salvación se ha manifestado a los hombres, dice. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres, ¿sí? Es un fundamento que está ahí, es algo que te sostiene, ¿sí? Es algo que es muy difícil que tú lo pierdas, ¿sí? Porque está ahí la salvación. Pero tienes que entender que Dios te está demandando una vida para Él. La Biblia dice que hemos sido redimidos por su sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos sido comprados para Él. Que nosotros estábamos en el lodo y Dios dijo, te voy a sacar del lodo y te voy a poner acá, ¿sí? Y tú eres parte mía ya. Tú eres parte de mi familia. Y ahora te voy a enseñar cómo quiero que tú vivas tu vida de aquí en adelante. Amén. Bien. Colosenses 3, versículos del 5, al 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿sí? Aquí el libro de Colosenses nos habla de la vida antigua y de la nueva, ¿sí? Nos habla acerca de lo que nosotros practicábamos, pero nos está hablando también, ¿sí?, que nos vistamos del nuevo hombre, ¿sí?, el cual, conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué quiere decir? Que tú no te tienes que conformar, ¿sí?, con seguir pecando delante de Dios. No puede ser eso. Y desafortunadamente es lo que se vive mucho hoy en día, ¿sí? La salvación es por gracia y se cae en el libertinaje. Tú no puedes vivir así una vida cristiana, ¿sí? Tú tienes que mortificar tus miembros. Mortificar significa experimentar angustia, dolor o molestia por algo, entendiendo que eso no le agrada a Dios, y buscarte llenar de su espíritu, de sus palabras, ¿sí? Tú no puedes querer ser hijo de Dios y querer seguir llevando tu vida de pecado. No se puede. No se puede. Si nosotros supiéramos que tenemos o alguien llegara a saber que tiene un tumor y que es canceroso, ¿sí?, y que tiene que sacarlo de ahí, pues yo creo que esa persona quisiera que se lo sacaran lo más pronto posible para que no dañara otras partes de su cuerpo, ¿sí? El cristiano debe entender que el pecado lo destruye, ¿sí?, y que si no lo quita de su vida, lo va a terminar matando, ¿sí? Ciertamente la salvación ya está la salvación. Por eso es muy importante lo que dice el versículo 11. La salvación la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Ya está la salvación operando en la vida del hombre, ¿sí? Desde que se arrepintió, fue perdonado sus pecados, fue salvo. Pero ahora va a tener una lucha muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte con su viejo hombre, ¿sí? Va a tener una lucha muy fuerte, una guerra espiritual muy grande, ¿sí?, en donde él necesita entender que se tiene que despojar de todo eso que practicaba, ¿sí? Tiene que entender esa parte, que se tiene que despojar de todo eso y empezar a vivir una vida como Dios quiere, como Dios se la demanda, ¿sí? No obedeciendo a los placeres de la carne, no satisfaciendo la concupiscencia de la carne, no amando al mundo, ¿sí?, sino buscar ser lleno de Dios cada día más, ¿sí? El Evangelio sostiene la regla de la recta razón y de la conciencia por sobre el apetito y la pasión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús le dice a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado,
La palabra de Dios tiene un poder en la vida del hombre y va quitando los pensamientos y las ideas erróneas que hay y lo va centrando en la verdad, ¿sí? Y lo va centrando en lo que Dios demanda de su vida, en lo que Dios quiere para él, no conforme a lo que le enseñó a este mundo, sino a lo que Dios le quiere enseñar. El Evangelio transforma la razón y los pensamientos de las personas. Tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para cambiar las vidas, ¿sí? Dice el libro de Corintios, 2 de Corintios 10:4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No estamos solos en esta lucha, ¿sí? No estamos solos. Dios sabe qué enfrentamos. Dice la Biblia que por cuanto Él fue tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿sí? Las armas de nuestra milicia no son carnales, no solamente son con nuestras fuerzas, ¿sí? Hay un poder que opera en la vida del cristiano, hay un poder que opera en la vida del salvo, que le permite poder vencer el pecado, ¿sí? Si eso no se pudiera hacer, Dios fuera un Dios injusto al pedirnos esto. Pero Él ha prometido derramar su Espíritu sobre toda carne, dice la Escritura, que es el tema que vamos a ver la próxima semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que nos va a dar el poder para vencer este mundo. Bien, dice el versículo 12 de Tito, capítulo 2, versículo 12, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bien, primero vamos a ver qué es sobrio, ¿sí? Sobrio es lo contrario a ebrio, ¿sí? El ebrio obviamente no tiene control en su forma de actuar, ¿sí? El ebrio no tiene ese control. El sobrio sí, ¿sí? El sobrio sí tiene ese control en su forma de actuar. ¿Sí? El sobrio sí puede decidir lo que quiere, los deseos que quiere cumplir, como veíamos en los deseos mundanos, ¿sí? El sobrio sí puede decidir, ¿sí? Sí tiene ese dominio propio para poder decidir qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Déjame decirte que la doctrina de la gracia y la salvación por el Evangelio es para todos los rangos y estados del hombre, ¿sí? Veíamos el ejemplo de Cornelio, pero también muchos podemos testificar de dónde nos sacó Dios, cómo era nuestra vida delante de Dios, ¿sí? Cómo estábamos perdidos en nuestros pecados, ¿sí? Y cómo Dios nos rescató. Entonces, no hay un molde para decir, Dios, yo quiero que Dios diga, yo quiero salvar a este. Yo creo que cada uno de nosotros pudiera dar un testimonio de dónde nos sacó Dios y qué era nuestra vida antes de que Dios perdonara nuestros pecados. Nos enseña también, ¿sí?, a dejar el pecado y a no tener más relación con este, ¿sí? Qué importante es esto. O sea, miren, ¿ustedes creen que un cristiano, cuando se convierte, cuando es salvo, ya no va a volver a pecar en toda su vida? Dígamelo con confianza, aquí entre nos, ¿sí? Va a volver, en algún momento va a volver a pecar, ¿sí? En algún momento. Pero él tiene que estar consciente que eso no le agrada a Dios y esforzarse en no volver a hacerlo, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente, como dice el libro de Josué, ¿sí? Esforzarse en que esa no es la vida que le agrada a Dios y que por todos los medios él debe de buscar ser lleno del Espíritu Santo para poder llevar una vida conforme a Dios le agrada, ¿sí? Y está la palabra de Dios también, que es lo que viene también a alimentar al hombre, ¿sí? Dice que dijo Jesús que el que no come mi carne y bebe mi sangre. Nosotros comemos y bebemos la sangre de Cristo por medio del Evangelio, ¿sí? Debemos mirar a Cristo como objeto de nuestra esperanza y adoración.
Entre más consciente está el cristiano de que puede volver a pecar en cualquier momento, más se aferra a Jesús, más se aferra a Jesucristo como su Salvador, más se aferra a la gracia de Dios para que lo pueda guardar de su maldad. ¿Sí? De esa maldad que lo quiere volver a alcanzar, de ese viejo hombre que quiere volver a crecer en él. Y más se aferra a la gracia, y más se aferra a Dios para no pecar contra Dios. A pesar de todas las trampas, tentaciones, ejemplos malos, usos malos y vestigios del pecado en el corazón del creyente, con todos sus obstáculos, con todo lo que pudiera haber ahí luchando el cristiano, ¿sí? Queriendo dominar al cristiano, con todas esas luchas que pudiera haber aún en el corazón del creyente, ¿sí? Con todo eso el poder de Dios se manifiesta en él, y el Espíritu Santo está ahí para llenarlo de poder, para vencer el pecado. Nos enseña a buscar las glorias del otro mundo en la manifestación gloriosa de Cristo. Es lo que nos enseña el Evangelio, ¿sí? A esperar en la esperanza, como vamos a ver en el versículo 3, en la manifestación de la esperanza de la gloria de Dios, ¿sí? Dice la Escritura que Dios no nos ha llamado impureza, sino, ¿alguien sabe el versículo? Dios no nos ha llamado impureza, sino a santificación, dice la Biblia. No nos ha llamado impureza, sino a santificación, ¿sí? Y el anhelo del cristiano debe ser ese, los deseos del cristiano deben ser ese, cada día ser más como su Señor. Vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a su propia voluntad, ¿sí? Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿sí? Ese ratito cantábamos ese canto también, ¿sí? Menguar para que crezcas tú. Tenemos que morir a nosotros, a nuestros deseos carnales, ¿sí? Y tenemos que dejar que Cristo sea el que vaya creciendo en nuestras vidas. Tenemos que estarnos renovando constantemente, como decía Colosenses. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. La promesa que Dios había dado, ¿sí?, a su pueblo. Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75. Dice así: que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esa es la promesa, que Él nos iba a librar de los enemigos de nuestra alma, ¿sí? De aquel que vino para matar, hurtar y destruir, ¿sí? Que nos iba a librar de Él para que le sirviéramos sin temor, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, ¿sí? Eso es la promesa que Dios ha hecho a todo aquel que le busca. Bien, también dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Si por el Espíritu, es Romanos 8:13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, ¿sí? Aquí es donde por eso les digo, y ya estamos hablando de Romanos 8, ya pasamos la justificación que es por fe, y ya pasamos muchas cosas, y el apóstol Pablo dice aquí que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Dice, y aclara, no dice, más si haces morir las obras de la carne, vivirás. No, él dice, ¿por medio de quién?
Dice, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis, dice. ¿Sí? Viviréis, pero por el Espíritu. Si tú quieres hacerlo en tus fuerzas, pues es muy difícil que lo puedas lograr. ¿Sí? Es muy, muy difícil. ¿Sí? Lo vas a hacer un tiempo, tal vez un día, una semana, un mes, pero es muy difícil que te mantengas en esa vida espiritual. ¿Sí? Tienes que buscar la oración y la lectura de la palabra para ser llenos del Espíritu. Romanos capítulo 13, versículos 12, 13 y 14. Romanos 13, versículos 12, 13 y 14. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? O sea, aquí el apóstol Pablo, otra vez hablando de los romanos, dice, la noche está avanzada y se acerca el día, dice. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Sí? Es algo que necesitamos escuchar, si es posible, todos los días. Todos los días. Desechar las obras de las tinieblas. ¿Sí? No proveer para los deseos de la carne. ¿Sí? Necesitamos estar escuchando, leyendo, orando, pidiéndole a Dios que nos guarde de todo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para vivir la vida que Dios le agrada. Para poder vivir esa vida que Dios le agrada. El apóstol Pedro dice que nos rogaba que como extranjeros y peregrinos nos abstuviéramos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales siguen batallando contra el alma. Muchas veces pudiéramos sentirnos tristes cuando nos vemos derrotados por nuestros deseos carnales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el deseo del cristiano es agradar a Dios. ¿Sí? Es hacer la voluntad de Dios. Si tú realmente has sido salvo, si tú realmente has sido perdonado de tus pecados, entenderás que tu vida ya no te pertenece, sino que le pertenece a Dios. ¿Sí? Y lo que quieres hacer es obedecer a Dios. Mas sin embargo esos deseos están luchando. Estás luchando contra esos deseos. ¿Sí? Por agradar a Dios. Por eso mencionaba hace rato la palabra mortificar. O sea, no caer en el... Desafortunadamente es lo que pasa muchas veces en la religión. Caen en la salvación por gracia, pero caen en el, bueno, pues no hay justo ni en uno. Y se empiezan a hacer toda su teología y de repente le dan libertinaje al pecado. No es la que la Biblia nos enseña. Tú debes de luchar. El cristiano debe luchar con todas sus fuerzas contra el pecado. ¿Sí? Queriendo agradar a Dios y no viviendo en él. No viviendo en el pecado, sino queriendo agradar a Dios. ¿Sí? Muchos dicen que es una manifestación, ¿sí? O una consecuencia del ser salvo. El querer buscar la santificación. El querer cada día ser más agradable delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 4, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias y embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Sí? A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. ¿Sí? Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada
a los gentiles. O sea, baste ya el tiempo pasado para vivir conforme a este mundo, es lo que está diciendo. ¿Sí? Baste ya el tiempo pasado, dice. ¿Sí? Dice que no vivamos el resto de tiempo que nos queda conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Realmente eso es lo más normal, que el cristiano quiera vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a sus propios deseos, no conforme a los deseos de este mundo, ¿sí? Sino conforme a la voluntad de Dios. Bien, eso es lo que se refiere a ser sobrios, ¿sí? A ser sobrios, ¿sí? A actuar de manera sobria, ¿sí? De manera temerosa, de manera en el sentido de guardarse para Dios, ¿sí? De obedecer a Dios. Es lo que demanda, lo que dice el apóstol Pablo, a Tito, que predique, ¿sí? Que vivamos una vida sobria. Y después dice una vida justa. Y aquí en justa, quiero ser muy claro en el sentido de que justa no se refiere a que nuestras justicias vayamos a ser salvos, porque el apóstol lo está poniendo en el versículo 11, que que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres, ¿sí? Justo aquí actúa, ¿sí? En medida de la justicia, de la moral o la razón, ¿sí? Dice la Biblia que los justos verán a Dios, ¿sí? Y esta acción es la que se efectúa conforme a la razón y a la equidad. A la razón y a la equidad. ¿Qué quiere decir esto? Bien, si tú vas a algún lugar y pides 1 kilo de azúcar y te dan 800 gramos, ¿te están dando lo justo? No, ¿verdad? O sea, es algo injusto, es una acción injusta, ¿sí? Eso es conforme a la equidad. Yo te estoy pagando por 1 kilo de azúcar y tú me tienes que dar 1 kilo de azúcar, ¿sí? Yo te pago por 1 litro de gasolina, tú me tienes que despachar 1 litro de gasolina. Es lo justo, ¿sí? Así debe de conducirse el cristiano, en términos de ser justo, justa, en razón, conforme a una razón y a una equidad. Hechos 6, versículo 2. Cuando los apóstoles estaban predicando, ¿sí? Pues había mucha gente que atender, ¿sí? Entonces los apóstoles empezaron a descuidar las cuestiones espirituales por atender a esas personas, ¿sí? Por atender las mesas. Entonces, fíjate lo que dicen los apóstoles. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a los demás, ¿sí? Ahí está operando esa palabra de justo, de justicia. O sea, no quiere decir que los hermanos o los otros cristianos fueran injustos, ¿sí? No, sino en términos de equidad, de razón. O sea, vamos a razonar y nos vamos a dar cuenta que esto, en vez de ayudarnos, nos va a perjudicar, ¿sí? Mejor, ¿por qué no ponemos a otros hermanos que sirvan las mesas y nosotros nos dedicamos a seguir predicando el evangelio? Justo, o sea, no es justo, ¿sí? En términos, pero no de justicia imputada, o sea, la justicia imputada es la salvación por gracia, sino en términos de justicia, de equidad, ¿sí? El cristiano tiene que ser justo, pero no porque por sus justicias pueda ser salvo. No es así, ¿eh? O sea, la salvación es por gracia y eso se sigue manteniendo aún. Sino por términos de querer agradar a Dios, porque a Dios le agradan los justos. Dice la Biblia que los justos verán a Dios, ¿sí? En términos de justicia de justo, o sea, tienes que ser justo con todo lo que haces. No puedes ser una persona que haga fraudes, porque entonces no serías un hombre justo, ¿sí? Y estarías deshonrando a Dios. La Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá, ¿sí? Si actúa esa justicia, le agregas fe, el reino de los cielos te espera, ¿sí? Piadoso, ¿sí? Dice la Biblia que tenemos que vivir sobrio,
justo, sobria, justa y piadosamente. Piadoso que actúa con piedad, bondadoso y compasivo, ¿sí? Ayudar a los demás. Que siente o muestra compasión por la desgracia ajena. Piadoso quiere decir que tú no vas a ser indiferente a las demás necesidades, que tú vas a tratar de ayudar siempre, que no te vas a hacer de la vista gorda y dejar, si algún hermano o alguna persona cercana a ti tiene alguna necesidad, tú no te vas a hacer de la vista gorda y vas a hacer como si nada pasara, sino tú en todo momento vas a estar dispuesto a ayudar a esa persona. Eso es ser piadoso, ¿sí? Piadoso. Bien. Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí viene otra vez la parte de la salvación. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos. ¿Sí? La palabra redimir que significa comprar, de toda iniquidad. O sea, tú no eres salvo por ser el más bueno, ¿sí? Tú no eres salvo por ser el más bueno. Tú no eres salvo por ser el más justo. Tú no eres salvo por ser el más piadoso. Tú no eres salvo por ser el más sobrio. No por eso eres salvo. Eres salvo, ¿sí? Por Jesús, que se dio a sí mismo por nosotros, ¿sí? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo suyo, ¿sí? Tú has sido comprado por la sangre de Cristo, si en verdad te has arrepentido y si en verdad has creído en el Evangelio, ¿sí? Por eso eres salvo. Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito que predique es que enseñe, ¿sí? Que enseñe a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Se lo está pidiendo, ¿sí? Si nosotros vemos el versículo 15, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, dice, nadie te menosprecie. O sea, es una verdad que hay que hacer, ¿sí? Es algo que el cristiano tiene que hacer, ¿sí? Si en verdad ha entendido lo que es la salvación, si en verdad ha entendido lo que Dios hizo por él, lo que va a querer es agradar a Dios. Va a querer obedecer a Dios y va a querer vivir una vida santa para Dios, ¿sí? Tendrá luchas muy fuertes, muy fuertes, ¿sí? Muy fuertes. ¿Podrá fallar en algún momento? Tal vez. Pero siempre lo va a sostener Jesús, que murió por él, ¿sí? Y siempre su propósito en esta vida y siempre lo que él va a desear y anhelar es agradar a su Dios, al que murió por él, ¿sí? Ese va a ser su deseo en su corazón. Ese va a ser los deseos que él va a obedecer, no los deseos de su carne, ¿sí? No los deseos de su carne, ¿sí? Es importante tener esta ancla del Evangelio, la salvación. Es importante que nosotros sepamos claramente en quién está nuestra salvación, ¿sí? Que entendamos, ¿sí?, que nuestra dependencia está puesta en esa gracia que salva al perdido, ¿sí? En esa gracia que salva al perdido. Que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres, ¿sí? Que esa gracia perdona al culpable y santifica al inmundo, ¿sí? Santifica al peor pecador, ¿sí? Al peor pecador, ¿sí? En el cielo, las personas que van a estar ahí son personas que antes de llegar a Cristo eran homicidas, ¿sí? Eran secuestradores, eran rateros,
eran adúlteros, eran fornicarios, amargados, lasciviosos, de todo, ¿sí? De todo va a haber en el cielo. O sea, ¿por qué? Porque a esos vino Cristo a morir por ellos, ¿sí? Así nos enseña la Escritura, que por ellos murió. Así como murió por ti, por mí, también murió por ellos. Y todo aquel que se arrepiente y cree en el Evangelio puede alcanzar la salvación, ¿sí? Puede alcanzar la salvación porque es un regalo que Dios ha hecho a todos los hombres, dice la Escritura, ¿sí? No solo a ti y a mí, a todos aquellos que se arrepientan, que crean en el Evangelio. Desafortunadamente estamos en tiempos muy malos del Evangelio, donde se predica un falso Evangelio. No malos del Evangelio en sí, sino un falso Evangelio, en donde se le hace creer a las personas que con una simple oración ya son salvos, cuando realmente ni siquiera conocen el Evangelio. No lo conocen, no saben qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? En qué han creído, no lo saben. Si tú le preguntas a las personas que si creen en Dios, la mayoría te va a decir que sí. Si tú le preguntas, ¿crees en el Evangelio? A lo mejor no sepan ni qué es el Evangelio, ¿sí? No saben en qué creen. Esa es la realidad, ¿sí? Y así pasa también en el cristianismo de hoy en día, ¿sí? Así está sucediendo. Mas sin embargo, la Biblia es clara en decir que la salvación es por gracia, que es un regalo y que esa gracia se ha manifestado a los hombres, ¿sí? Mientras más alejados estemos de jactarnos de buenas obras o de confiar en ellas, ¿sí? Más nos gloriaremos en Cristo Jesús, ¿sí? Entre más entendamos que nuestra salvación no fue por nuestras obras de justicia, como dice el libro de Tito, ¿sí? Sino en base a la gracia de Dios, ¿sí? Más vamos a gloriarnos en Cristo Jesús, ¿sí? Y más celosos seremos para abundar en toda buena obra, ¿sí? Más celosos seremos, celosos de buenas obras, dice el apóstol Pablo, dice a Tito. Más celosos seremos, ¿por qué? Porque si nuestra confianza está en nuestras obras, en que la salvación opera en base a nuestras obras, nos vamos a cansar un día. Muchos se han cansado, ¿sí? Pensaron que por sus obras podían ser salvos, ¿sí? Pero nunca tuvieron la visitación del Espíritu Santo. Nunca anduvieron en el Espíritu. Hoy día ya no están. ¿Sí? Se cansaron de hacer el bien, ¿sí? Se cansaron de vivir una vida justa, porque sí vivían vidas justas. Me consta. He conocido muchos que llevaban vidas justas, pero se cansaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu nunca vino a llenar sus vidas. Nunca hubo un nuevo nacimiento, tal vez, ¿sí? Nunca hubo una salvación genuina. Y hoy te digo esto porque tú debes de analizar y pensar claramente en tu salvación. Si tú no has sido salvo, tienes que procurar esa salvación, ¿sí? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y si tú ya eres salvo y no estás viviendo una vida conforme al propósito de Dios, ten cuidado, porque la Biblia dice que si vivís conforme a la carne, moriréis, ¿sí? Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis, ¿sí? No podemos ser indiferentes a lo que Dios nos habla, nunca. Baste ya el tiempo pasado, dice el apóstol Pedro. Baste ya el tiempo pasado donde le dabas rienda suelta a tus pasiones. Baste ya el tiempo pasado donde andabas en lascivias. Baste ya el tiempo pasado donde andabas en fornicaciones. Baste ya el tiempo pasado en donde andabas en amarguras. Baste ya el tiempo pasado donde andabas en pleitos. Baste ya el tiempo pasado, ¿sí? Baste ya el tiempo pasado, dice el apóstol Pedro, ¿sí? Dios demanda de nosotros vidas santas, ¿sí? Vidas santas, esa es la realidad. Y esas vidas nosotros las vamos a obtener en base a una comunión con Él, en base a la oración y a la lectura, en base a someternos a su voluntad y no hacerla nuestra, ¿sí? Y no hacerla nuestra.
a no satisfacer nuestros deseos carnales, sino los espirituales. Pero es necesario que tú y yo, ¿sí?, entendamos a vivir esa vida sobria, justa y piadosa. Y sobre todo a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Sí? Sobre todo. Y eso tenemos que tenerlo todos los días en nuestras mentes. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. Déjame leerte la profecía de Zacarías, ¿sí? Cuando fue lleno del Espíritu Santo y profetizó la venida de Jesús, la venida de Juan el Bautista también. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librado de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Sí? En santidad y en justicia todos los días, dice. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Sí? Salvación, nuestro Salvador Jesús. Él ha prometido librarnos de nuestros enemigos y Él lo cumplirá. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidad,
que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades se ha manifestado a sus santos, dice la Escritura, a quienes Dios quiso dar las riquezas de la gloria, y a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, oh Jehová, soy tu siervo. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, oh Jehová, soy tu siervo. Porque yo, oh Jehová, soy tu siervo. Alabado sea tu nombre, Señor. Vamos a terminar la reunión con un último canto. Te pido que te pongas de pie para que todos juntos cantemos. Padre, ayúdame a siempre vivir solo por ti, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo, y que, Señor, todo sea para ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor,
haz que tu paz brille en mi ser. Mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti. Siempre mi gozo se halle en ti. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos aquí. Quiero siempre vivir mis días por ti, y al tu venir preparado estar. Vivir, ¿qué te puedo dar, Señor? De mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, ayúdame a siempre vivir solo por ti, solo por ti. Hazme como tú quieres que sea yo, y que, Señor, todo sea para ti. Gracias por dar tu vida, Jesús, por nosotros, Señor, por todos aquellos que hemos creído en ti, Jesús, y por todos aquellos que creerán, Señor, Padre, porque es tu palabra que tu gracia se ha manifestado para salvación. Padre, y sabemos que tú vas a alcanzar a muchos todavía, Jesús, por tu gran amor, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Enséñanos a vivir esas vidas rectas, Señor. Esa vida sobre, esa vida justa, esa vida piadosa que tú quieres, Señor. Capacítanos en todo momento, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu palabra, Señor. Y para que no vivamos vidas conforme a nuestra voluntad, sino a tu voluntad, Señor. Porque dice tu palabra que nuestros caminos no son tus caminos, Señor. Ni nuestros pensamientos tus pensamientos, Señor. Guárdanos, llévanos por caminos rectos, Señor. Dice tu palabra también, Señor, que ni aun el más torpe se perdería, Señor. Ayúdanos en todo momento, Jesús, a verte a ti, Señor. A verte a ti, Señor, a que nuestra confianza seas tú, Señor, y nuestra obediencia sea para agradarte a ti, Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo amado. Bendito seas, oh Dios. Amén, Señor.